Sí, muchas gracias, señora presidenta. En primer lugar, debo decir que, pues, después de haber escuchado al señor gerente de la empresa Acueducto en la sesión pasada y en la de hoy, pues quedo todavía más confundida, no dio respuesta a ninguno de los interrogantes que en aquella oportunidad planteé con claridad y que no fueron desvirtuados de ninguna manera por parte del señor gerente. Primero, cuando expresé con claridad de por qué la empresa Acueducto Alcantarillado no tenía la competencia para entrar a modificar o ampliar el objeto social de la empresa sin la autorización del Consejo de la Ciudad, lo máximo que se limitó a decir el señor gerente de la empresa Acueducto es que, bueno, que de pronto si hay algún error, en fin, que estaría de posibilidad de enmendarlo. Lo que sí voy a decirle al concejal Fernando López es que el mismo Contralor del Distrito expresamente dice en un control de advertencia que esa competencia o esa atribución es del Cabildo Distrital, lo dice en un control de advertencia que creo que fue el último que le envió al señor alcalde mayor de la ciudad, bueno, ahorita en este mes le envió ese control de advertencia al alcalde mayor de la ciudad, donde dice que esa competencia es del Cabildo Distrital. Es del 30 de noviembre, es decir, es reciente. Si bien es cierto el manejo de las basuras, ya sea que se presten bajo condiciones de monopolio oficial o mediante la concurrencia de múltiples oferentes, lo que sí es cierto es que cualquiera que sea de los dos esquemas debe darse con observancia de unos mínimos requisitos. Lo primero, pues la defensa del patrimonio de lo público, eso lo entendemos perfectamente que se privilegia lo público, pese a que el distrito garantice igual o superior calidad del servicio público que se esté prestando, lo cual significa que el distrito está obligado, eso lo sabemos constitucional y legalmente, como cualquier otro prestador, a mejorar constantemente el servicio sin sujeción exclusiva a las cláusulas congeladas en un contrato. La defensa del patrimonio público no puede ser per se ni derivar exclusivamente de una posición ideológica, debe ser siempre. En consecuencia, la prestación del servicio público domiciliario de aseo deberá siempre reconstruirse en el camino, incorporando los avances tecnológicos, controlando la generación de utilidades, en fin. Es indispensable corregir los malos manejos, por supuesto que existen actualmente en lo de las basuras. La cobertura no es la mejor, no es una cobertura universal. En todo eso yo estoy de acuerdo. Yo estoy de acuerdo con la administración. Estoy de acuerdo en que hay que mejorar el régimen tarifario, que no esté sujeto a rigideces que imponga la letra muerta de los contratos de concesión que actualmente tiene suscritos con la UAS. La consideración de los residuos como fuente de ingresos me parece fundamental. El progreso de la conciencia colectiva en torno a separación en la fuente. ¿Quién va a estar en desacuerdo con eso? Nadie. Todos estamos de acuerdo. En lo que yo no estoy de acuerdo es que en esa transición que ustedes han llamado de lo privado a lo público se desconozcan las normas constitucionales y las normas legales. Pero cada vez quedo más confundida, porque desde el comienzo se salió a decir que el servicio de acueducto y de aseo y recolección de basuras iba a ser prestado a través de la empresa Acueducto Alcantarillado de la ciudad. Pero hemos conocido a través de noticias de prensa el nuevo giro que la administración le está dando a esto, que yo lo he llamado el nuevo giro de la administración, es una triangulación de empresas al estilo de Interbolsa. Miren por qué. Primero, la UAS suscribe un contrato interadministrativo con la empresa Acueducto y Alcantarillado de la ciudad para la gestión y operación del proceso de recolección de las basuras 100% de la ciudad. Segundo, la empresa Acueducto, mediante contrato con Aguas de Bogotá, subcontratará la prestación de servicio de aseo. Y tercero, Aguas de Bogotá creará una filial denominada Aseo Bogotá SAS para cumplir el contrato suscrito con la empresa Acueducto Alcantarillado de la ciudad, igual a la triangulación de Interbolsa. ¿Y qué pasa aquí? Ahora me imagino que con la creación de esa nueva empresa, pues tendrá entonces la empresa de Acueducto que entrar a encajar en algunas de las modalidades de que trata el artículo 15 de la ley 142 de servicios públicos, el cual establece quiénes pueden prestar servicios públicos domiciliarios. Y ahí entra a ser como 6 o 7 entidades que podrían prestar los servicios públicos domiciliarios, y yo creo que encajaría esta nueva empresa que dicen que van a crear, que va a hacer la empresa de Aguas de Bogotá, sería la de las empresas de servicios públicos, la del primero, constituidas como sociedades por acciones, pero no nos dice cuál es ese capital, porque esta dice cuyo capital la nación, las entidades territoriales o las entidades descentralizadas del orden nacional
tienen el 100% de sus aportes o es la empresa de servicios públicos mixtos. Yo entiendo que va a ser una sociedad por acciones. ¿Cómo va a ser ese capital? Pero algo que me llama la atención, honorables concejales, es que ya lo había dicho acá, cómo la empresa de acueducto y alcantarillado de la ciudad puede decirle hoy con tranquilidad a los bogotanos que se va a prestar el servicio por parte de la empresa Aguas de Bogotá, cuando a solicitud de un derecho de petición que le hiciera en agosto 10 del 2012 al doctor Diego Ardila Medina, Contralor de Bogotá, con relación a un debate que no se ha programado y que está pendiente y que es muy importante en este consejo, ¿qué efectos fiscales sobre el patrimonio público de la empresa de acueducto y Aguas de Bogotá puede generar el fallo del Tribunal Administrativo de Cundinamarca sobre hidros? Y le preguntaba también, ¿puede Aguas de Bogotá, SAESP, Gestaguas, entrar en causal de disolución en razón del fallo del Tribunal Administrativo de Cundinamarca? Y entra a hacer todo un análisis, aquí me lo responde el señor Contralor, en el mes de noviembre, y entra a hacer todo un análisis de lo que fue esa negociación, que entre otras está cursando en la Fiscalía una investigación de tipo penal y que inclusive ameritó una sanción, aquí la tengo, de la Personería de Bogotá al gerente de Aguas de Bogotá, en aquel entonces el doctor Félix Betancourt Aduen. Y entra, miren lo que dice la Contraloría. Gestión Aguas de Bogotá. El resultado del análisis a los estados financieros compromete la viabilidad en el corto, mediano y largo plazo de Aguas de Bogotá, SASP, conclusión que se basa en lo que a continuación se describe. Al cierre 2011, Aguas de Bogotá arrojó un superávit de 669 millones. Al cierre del 2010, la empresa mostró utilidades con ocasión de la temporalidad del manejo relleno sanitario Doña Juana, que según consta en las actas de la Junta Directiva de la empresa Aguas de Bogotá, que me fueron remitidas oficialmente por la empresa de Aguas de Bogotá, no en virtud de recurso de insistencia, porque ellos sí entendieron que las tenía que entregar. Allí claramente dice que todavía tiene deudas la UAES con Aguas de Bogotá con ocasión de la operación del relleno sanitario Doña Juana, porque no se han puesto de acuerdo si era un contrato de operación o era un contrato de gestión. Y dice así, la empresa mostró utilidades con ocasión de la temporalidad del manejo de relleno sanitario Doña Juana. Sin embargo, óigase bien, en 3 vigencias con su gestión, con saldo negativo, tal como se muestra en el siguiente cuadro. Entonces aquí vemos cómo solamente en el año 2011, porque tuvo la operación del relleno sanitario, ya en lo que es el 2005, 2006, 2007, 2008 es negativo. Entonces, ¿cómo pretende la empresa Acueducto que a través de su filial, donde tiene más del 99%, sea la entidad que a través preste el servicio de aseo y recolección de basuras? Me parece totalmente absurdo cuando la Contraloría de Bogotá, que es el órgano competente, está diciendo que no es viable financieramente ni a corto, ni a mediano, ni a largo plazo. A mí me parece una irresponsabilidad de la empresa de Acueducto o de la administración distrital que esté pensando que sea a través de esta empresa y que no sabemos tampoco quiénes van a ser sus socios. Nos tocará pedir la escritura de constitución una vez haga este contrato con Aguas de Bogotá y a su vez Aguas de Bogotá cree la empresa SAS, que a mí esas empresas SAS pues están permitidas en la ley, por supuesto, pero no me gustan mucho. No sé, no es fácil a veces averiguar quiénes son sus socios. De otra parte, vemos aquí cómo la Contraloría de Bogotá, con todo el respeto, pues le digo al señor Contralor que comparto con sus controles de advertencia, sobre todo el último, con excepción en lo que hace referencia a las razones que ameritan la advertencia fiscal. Dice que convenio firmado entre la UAES y el acueducto. La verdad, no se firmó un convenio entre la UAES y el acueducto. Lo que se firmó fue un contrato interadministrativo, que es una figura distinta a la de los convenios administrativos, que en este caso se rigen, el contrato interadministrativo se rige por el numeral 4 del artículo 2 de la ley 1150 del 2007, y lo que se refiere al convenio interadministrativo es por la ley 489 de 1998. Entonces, todavía quedo más confundida cuando se dice a través de los medios de comunicación que es a través de la empresa Aguas de Bogotá. De otra parte, debo también dejar constancia, que ya lo he dicho en repetidas oportunidades, a una de las respuestas
a las preguntas formuladas a la empresa de acueducto en alguna de las proposiciones, tal vez en la mía, dice que la administración distrital considera que Bogotá se encuentra en una circunstancia especial, derivada de la decisión adoptada por la Corte Constitucional en el auto 75 del 2011, por el cual se le ordenó al distrito adelantar la contratación de la manera que considere pertinente para garantizar que se preste de manera armónica y total el servicio de aseo, siempre que se garantice la inclusión de los recicladores en la cadena de valor. Hasta donde yo entiendo, no se han incluido a los recicladores en esta cadena de valor, simplemente son diferentes diálogos y conversaciones y diferencias que se han presentado entre los mismos, pero de ninguna manera la Corte Constitucional ha entrado a denominar lo que el alcalde ha dicho una situación transicional que le permite hacer a la empresa de acueducto desconocer las normas constitucionales y las normas legales. Pero miren cómo le oculta a uno información la empresa de acueducto de alcantarillado de la ciudad, como también se la oculta a la UAS. Ya tiene un derecho de petición vencido. No me contestó la empresa de la UAS, donde yo le solicito desde el 14 de noviembre que por favor se sirva a suministrar copias auténticas de los estudios previos de necesidad y conveniencia elaborados por la UAS para la suscripción del contrato interadministrativo, indicando, sírvase certificar la fecha de elaboración de los mencionados estudios, sírvase señalar el nombre, cargo y funciones de los servidores públicos que participaron en la elaboración de los citados estudios, certificado de disponibilidad presupuestal que ampara la suscripción del contrato, garantía única que ampara los riesgos del contrato interadministrativo, anexos técnico, financiero y comercial, y nada de eso. Entonces yo ya le solicité en la sesión pasada a la personería, pues que inicie las investigaciones si a ello hay lugar, por no responder los derechos de petición, y más en este caso, donde necesitamos saber con urgencia para efectos de control político. Igualmente, miren cómo lo toman del pelo a uno de la empresa de acueducto. Le pregunto, le mando un derecho de petición también al señor gerente de la empresa, desde el 13 de noviembre, y me lo entregan después de que me quejé aquí públicamente el día en una sesión plenaria. Entonces por la tarde me dicen, ay, miren, aquí le dejaron de la empresa de acueducto, además extemporáneamente. Yo le pregunto y mire cómo contesta. Sírvase explicar cuáles son los cambios que la empresa ha efectuado o está desarrollando para implementar el recaudo del servicio de aseo en Bogotá en materia tecnológica, de factura y de comunicación hacia los usuarios. Y mire lo que me responde. Responde lo siguiente. Dice, en principio, la empresa de acueducto de alcantarillado de Bogotá no requiere realizar cambios tecnológicos de facturación y de comunicación hacia los usuarios en la medida en que viene efectuando las mencionadas operaciones mediante convenios con los operadores del servicio de aseo. Señor gerente, a mí me parece irrespetuosa su respuesta, pues yo sé que actualmente hay unos convenios, hay unos contratos, y con base en esos contratos es que se está haciendo la facturación. Pero yo le estoy preguntando es hacia el futuro lo que ustedes están diciendo. Entonces evade totalmente así, para no extenderme demasiado, así son todas las respuestas, además de que contestó extemporáneamente. Pero es que no solamente me quejo yo, también se quejó el personero de la ciudad, también se quejó el defensor del pueblo. Ustedes no responden y ustedes están en la obligación de responderle al Consejo de la Ciudad, porque nosotros tenemos que hacer el control político por el bien de los usuarios. A mí, estoy segura, ningún concejal le asiste ningún interés distinto de que a la ciudad le vaya bien en este esquema que ha planteado. Ya lo de la juridicidad lo he dicho, serán los organismos competentes los que tendrán que pronunciarse sobre la legalidad de las decisiones. Ya el Contralor les dijo también que ustedes no podían haber trasladado recursos que estaban destinados para acueducto alcantarillado. Ya lo he hecho yo para lo de la compra de los camiones, abrí la licitación, está trancada la licitación. A ver, yo le quiero pedir públicamente hoy, si usted me puede hacer llegar, ¿cuál sería la razón para que no me hiciera llegar, si existen contratos de arrendamiento suscritos entre la empresa de acueducto y determinados personajes para efectos de alquilarle los camiones que no puede tener, porque la licitación, por las razones conocidas, pues no ha avanzado y no podrá contar la administración con esos recursos? Si hay contratos de arrendamiento en ese sentido, ¿qué tan cierto es de que hay ciertos funcionarios en Miami averiguando para poder traer esos vehículos, y en un momento dado los que son de segunda, pero que aquí los van a meter como de primera? Que le hagan explicaciones, eso es lo que queremos saber, no lo que nos dijo acá, porque ya sabemos que ustedes han dicho que unas veces dicen que se van a reservar algunas zonas, otras veces que no se las van a reservar, que van a actuar los operadores. El alcalde ha dicho olímpicamente, que él saca un decreto y en esa forma evade la libre competencia. Entonces que manden después, pero nos permite regularizar el servicio.
Entonces, que quede claro, yo no me estoy oponiendo a un esquema público. Claro que se puede dar. Claro que se puede dar. Claro que es necesario bajar tarifas. Claro que esos contratos han sido leoninos para la ciudad. Claro que han sido ventajosos para los operadores y no para el distrito. Todo eso es cierto. Claro que no han involucrado a la población recicladora y que como por primera vez la van a involucrar, entre ellos pues hay las peleas más espantosas porque hasta donde hay plata todo el mundo pelea. No es fácil organizar esa población. Pero que lo digan con claridad, ¿por qué ustedes le ocultan información a la opinión pública? ¿Por qué le ocultan información a los organismos de control? Usted en unas de las tantas entrevistas que ha dado dice que así sea con volquetas, sale a recoger la basura. Y usted sabe que legalmente ese no es el vehículo indicado que se permita para entrar a la recolección de basuras. Claro que todos queremos que se hagan campañas publicitarias de cómo reciclar en la fuente. Eso se debe hacer, por supuesto. Pero pues yo no sé si la ciudad ya está preparada para eso. Usted no nos ha dicho cómo va a ser con los recicladores, qué zonas van a coger ellos, cómo van a pasar por toda la ciudad a recoger las basuras, si los ciudadanos ya están listos a sacar que la bolsa blanca, que la bolsa negra. Obviamente que eso hay que hacerlo, pero no creo yo que esté preparada la administración. Otros dirán, en gracia a discusión, que le vaya bien y que no tengamos emergencia de basuras. Ay, los que le estaban apostando a que le iba a ir mal. No, yo no le apuesto a que le vaya mal. Yo no quiero que la ciudad tenga una emergencia de basuras. Ojalá ustedes puedan cumplir a la ciudad con lo que han dicho. Pero también he hecho aquí unas claridades de tipo legal que ustedes han evadido todo el tiempo, que se lo han dicho todos los organismos de control, que ya la Procuraduría también se los dijo. Entonces estamos a 8 días y usted tampoco respondió. Usted hábilmente cita el artículo 40 de la Ley de Servicios Públicos para unos efectos. Pero de otra parte, cuando yo le preguntaba en esa sesión, dígame mediante qué acto administrativo o con base en qué ustedes se abrogaron que tiene el monopolio público. Cuando usted sabe que la Constitución claramente dice que cuando hay un monopolio se puede crear por intereses comunes, no recuerdo exactamente cómo es que dice la norma, pero lo que sí dice es que en ese caso es por ley que se otorgue el monopolio. ¿Cuál es la ley que dijo que la empresa Acueducto tiene el monopolio en la prestación del servicio? Usted no pudo contestar tampoco esa pregunta. Y en caso de que lo tuviera, tiene que indemnizar. Entonces, ¿cómo es que el alcalde dice que va a salir a parar los carros? Y que para eso va a sacar un decreto y que le tocará al comandante de la Policía Metropolitana entrar entonces a parar los carros. ¿O dónde está? Yo quiero que usted me conteste esta pregunta, señor director de la UAS. Si cuando se han presentado todas estas licitaciones, que es un oligopolio, porque yo sí estoy de acuerdo, que existe un oligopolio, si ellos presentaron en los balances como propiedad de ellos los carros, y entonces ¿por qué se los aceptaron que eran propiedad de ellos y hoy dicen que no? Yo sé que sobre eso hay diferentes criterios jurídicos. Si ustedes me preguntan a mí, yo sí creo que eso debe revertir al distrito, que los vehículos deben revertir al distrito, pero no haciendo justicia por su propia mano. Primero hay que liquidar los contratos, y después de que se liquiden los contratos entonces dirá qué le corresponde a cada quien, pero no de esa manera. Entonces, me parece importante que se haga claridad sobre todos esos temas que son importantes para saber qué va a pasar de aquí al 18 a 8 días que estamos para la que sea la empresa de acueducto o es Aguas de Bogotá, porque no sabemos finalmente, ya constituyeron esa sociedad. ¿Qué respuestas da usted, pero que sea concreto, frente a una empresa que ha dicho el organismo de control fiscal de la ciudad que no es viable ni a corto, ni a mediano, ni a corto plazo, y que usted lo sabe muy bien en su administración, porque usted asistió a las juntas directivas de Aguas de Bogotá, donde la firma de auditoría externa contratada para esos efectos dio concepto adverso a los estados financieros este año de la empresa de acueducto, de la empresa Aguas de Bogotá, que tiene todos los líos del mundo desde el momento de su creación, que no contó con la autorización del Consejo para ser creada, que aquí se hicieron varios debates, que hay denuncias penales en esos negocios turbios y oscuros que se hicieron con relación a Hidro y a Gestaguas. Entonces, eso es lo que tiene que pensar la empresa Acueducto y el distrito de cómo le va a garantizar a los ciudadanos la prestación eficiente de servicio de aseo. Entonces, yo sí quiero que se me responda los derechos de petición en forma clara, que la UAE responda a los derechos de petición, si también contó con los estudios previos cuando declaró la urgencia manifiesta y consideró que lo mejor era hacerlos con ellos mismos. Parece que eso no existe y son normas de contratación. Entonces, por algo será que no ha contestado la UAE, debe ser que no los tiene. Entonces, que quede claro, señor gerente, que de ninguna manera a mí me asiste ninguna preocupación distinta.
Ninguna preocupación distinta que esa. Tal vez el día que usted vino acá, no sé si se molestó, es que yo soy así, a mí me gusta decir las cosas claras. Resulta que usted vino aquí el día que se está discutiendo el presupuesto. Y entonces dije yo en una forma jocosa, tuvieron que traer a un anestesiólogo, llegó el gerente de la empresa de Acueducto de Alcantarilla de Bogotá, y eso que nosotros no somos los que aprobamos su presupuesto. Pero sí también quiero saber, ya tengo el presupuesto desagregado de la empresa de Acueducto, con base en qué estudios técnicos, jurídicos y financieros ustedes presupuestaron los ingresos por servicio de aseo para la empresa de Acueducto y Alcantarillado de la ciudad. Muchas gracias, señor presidente.